Bienvenidos a otro capítulo de The Global Land Factor en español. Asegúrate de suscribirte al canal ahorita mismo porque no tienes nada que perder y mucho que ganar, como esta historia de Misael. Es un dominicano con un corazón que palpita al ritmo de conga, tambor y güira, y por sus venas circulan glóbulos de mangú. Es un emprendedor y te ayuda a encontrar tu potencial. Y ahora al capítulo. Misael, amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Excelente, gracias por estar aquí, agradecido. No hace mucho tiempo que te conocí y, o sea, nos seguimos topando varias veces. Correcto. Y digo, tenemos que hacer este capítulo porque yo sé que hablas espectacular para empezar. Y yo sé que la persona que está aquí tiene una historia. Y la razón que estás aquí como eres aquí, la manera que te presentas y cómo hablas es por el recorrido que has tenido. Así es que eso es. Tenía que tenerte a ti para poder inspirar a la demás gente. Pero antes de que empecemos, vamos a hacer un segmento que me gusta hablar, que me gusta decirle o llamarle, o se llama Preguntas al Chile. Preguntas divertidas, si te gusta esto, te gusta el otro. ¿Estás listo? Adelante, vamos. Varios de estos vas a saber cuáles son. Porque son típicos de la República. ¿Estás listos? Bien. Bueno, excepto esta. ¿Tacos o tortas? Tacos. Estando aquí en Texas, ¿te acostumbraste a los tacos? Sí. Estando en Texas me acostumbré a los tacos. Y también he visitado México varias veces. Oh, wow. Y tuve la oportunidad mi primera vez en México fue a un lugar que se llama Aguascalientes. Uh-huh. Yo pensaba que eran dos palabras, pero es una sola. Una sola. Y la persona que nos llevó tenía una taquería. Y en esa taquería aprendí lo que son los tacos de trompo, los de birra, las diferentes salsas. Entonces ahí como que profundicé un poco más en las diferentes variedades de tacos. Entonces tacos. Y auténtico, literalmente. Correcto. Ahí en donde es nuestra tierra. Yes. ¿Mangú o la bandera dominicana? Wow, es una pregunta difícil porque los dos son buenísimos. Ajá. Pero ¿puedo decir los dos? Ok, si gustas. Los dos. Sin embargo, permíteme agregarle un poco ahí. La bandera dominicana, definitivamente. Y a la vez, un mangú con los 3 golpes. ¿Cuáles son los 3 golpes? Los 3 golpes. Queso, salami y huevo. Wow. Queso frito, salami frito y huevo frito. Entonces una bandera en sí misma dentro de eso, el mangú. Entonces, un mangú con los 3 golpes. Los 3 golpes son queso, salami y huevo. Wow, qué chido. Y para gente que no sabe, que no es de la República, ¿qué es lo que contiene la bandera? La bandera es arroz, habichuela, lo que ustedes le llaman frijoles, y carne. En muchas ocasiones o en la mayoría de los casos, carne de pollo. Te explico por qué se le llama la bandera. La bandera dominicana es tricolor, bien, blanco, rojo y azul. Son 3 colores. Es la única bandera en el mundo que tiene una Biblia en su escudo. Wow. Sí, somos la única bandera en el mundo que tiene una Biblia como parte de la bandera. Entonces, nosotros comemos tanto arroz, habichuela y carne, bien, arroz, frijoles, lo que ustedes llaman frijoles, habichuela para nosotros, y carne, muchas veces carne de pollo. Entonces, se repite tanto que ya le llamamos la bandera porque son 3 cosas y 3 colores. Excelente. Ahora, Country Club, merengue o cola real uva. Merengue. Merengue Country Club, claro. ¿Qué son estos? Para gente que no sabe. Son aguas frescas o sodas, como ustedes le quieran llamar. Entonces, el merengue definitivamente tiene un sabor muy único, muy típico. Y, claro, el Country Club de uva también, pero el merengue, en mi caso, yo cojo el merengue. Excelente. Sí. ¿Limonada de coco o jugo de chinola? Chinola. ¿Qué es la chinola? La chinola es passion fruit o parcha, lo que le dicen los puertorriqueños. Sí. Le llaman parcha. La chinola es bastante interesante porque se encuentra en la República Dominicana, pero es un producto australiano. Oh, wow. Viene de Australia. Sí, hay una alta producción de passion fruit en chinola. Es lo que le llaman parcha, chinola, passion fruit,
hay varios nombres. Tiene como 5 nombres la misma fruta. Wow. Pero es passion fruit. Passion fruit. Yeah. Excelente. Continuamos. ¿Pastelón de plátano maduro o lasaña dominicana? Pastelón de plátano maduro porque mi esposa hace uno riquísimo. Por eso. Ella cocina la lasaña muy bien también, por cierto, pero el pastelón de plátano maduro, definitivamente. Cuando lo pruebas ese platillo específicamente, Yeah. ¿te lleva directamente a la República? Si está bien hecho, sí. Sí, y tu esposa lo hace Sí. exactamente. Mi esposa lo hace. Que, óyeme, lo único que falta es escuchar un gallo cantar. Un gallo cantar. Yeah. Tiene bastante gallos. En República Yo he ido a Dominicana. la República. ¿Eh? Yo he estado en la ¿Has República. estado? Punta, Ok. Punta Cana. Ok. Allá ¿Hace cuánto tiempo? Ya tiene como 8 años o algo bueno. así más o menos. Dentro de esa área donde están los resorts. Bien, sí. Bueno, en la vida cotidiana, una de las cosas en la República Dominicana es que el gallo sirve como una alarma de despertar. Porque el gallo canta en la mañana, un crook, right? Un crook, Sí. right? Canta en la mañana y usualmente es al despertar. Entonces, por eso te digo, mi esposa lo cocina tan bien que lo único que hace falta es que cante el gallo. Falta el gallito. Ok, continuamos. Platillo de la República que todo mundo debe probar. ¿Cuál sería? ¿Qué le recomiendas al Sancocho. mundo? Sancocho. Sí. ¿Qué es lo que...? El sancocho es como un beef stew. Ujú. Es un caldo bien grueso y está compuesto por viandas o víveres, no sé si como sweet roots, como Ok. yuca, Sí. papa, yautía. Camote, nosotros tenemos. Camote, correcto. Lo que ustedes le llaman elote, que nosotros llamamos maíz, el corn. Ujú. Y tiene una variedad de carnes dependiendo tu gusto. En mi caso, que es mi comida favorita, y por cierto, te voy a invitar a que comas un sancocho, pero hecho por mí. Claro. Algo que quizás no sabes ahí es que yo tengo una estufa, una olla y una cuchara que solo se utiliza para cocinar sancocho. ¿Por qué específicamente esa olla y esa cuchara? Porque es lo que yo cocino en mi casa. Cuando yo cocino sancocho. Te voy a romper el corazón porque yo no como carne. Si puedes hacer una opción vegana. ¿Vegetariana? Vegana. Lo puedo inventar, aunque, Bueno. wow, eso sería casi un sacrilegio decir que se hizo un sancocho Sin meterte en carne. problemas. Sí. Sin meterte en problemas. Si no, está bien. Pero gracias. La comida que toda persona debe probar de la República Dominicana, sancocho. Wow. Yeah. Sancocho. Yes. Recomendado. Cuando vas a celebrar, digamos, algo sucede en tu vida que es un logro, que obtuviste una meta, ¿qué es lo que tú prefieres bailar? ¿Cumbia, salsa, merengue, bachata? Yo sé casi la respuesta está entre bachata y salsa, pero a lo mejor me puedes sorprender con algo más. Yo soy merenguero hasta la tambora. Merengue. Mi música favorita para escuchar es el merengue. Y en muchas ocasiones el merengue que no tenga letras. Porque soy amante del ritmo, El ritmo. merengue. Incluso toco varios instrumentos tropicales, como la güira, la tambora, la conga, que son los instrumentos tropicales de la República Dominicana. Pero me encanta el merengue. Y te voy a compartir algo respecto al merengue. Claro. Tengo un sueño y es que hay un artista dominicano llamado Toño Rosario. Es uno de mis favoritos. Yo sueño con algún día contratarlo a él. Mis amigos saben eso. El que me conoce sabe que un día antes de yo irme de esta tierra, si Dios me lo permite, yo voy a contratar a Toño Rosario, aunque toque para mí solo, pero yo lo voy a ¿Por contratar. qué específicamente él y específicamente que te toque a ti? ¿Por qué? ¿O por qué Porque quieres escucharlo? es uno de los merengueros icónicos de la República Dominicana. Me gusta su música, su banda musical es extremadamente buena, muy buena música. Y es un merenguero que tiene una trayectoria, no sé, me voy a equivocar, unos 30, 40 años o más. Pero es un merenguero excelente. Uno de los mejores de la República Dominicana. Aparte de eso, ¿por qué te llenaría de satisfacción que tú obtengas que pueda tocar para ti? Porque que me gusta y es un sueño. Él es un artista muy altamente cotizado. Bien, que ha ganado muchísimos premios, ha viajado por todo el mundo. Es un artista de muy alta gama. Entonces, me encantaría contratarlo para un evento mío, tenerlo en mi fiesta. ¿Dónde surgió específicamente ese sueño para ti? Porque es un poquito random, digamos, para otras personas, pero para ti te encanta el merengue, así es que... Pero otra cosa es específicamente el sueño que quieras. Es uno de ellos, es uno de ellos. En cuanto a música, yo quiero contratarlo a él. Me gusta su música.
Incluso ahí te puedo quizás compartir un video donde yo salgo en algunos videos por ahí imitándolo a él, cantando e imitándolo a él. Entonces me gusta su música. Pero específicamente, ¿te acuerdas el momento donde surgió ese sueño de querer tenerlo a él? No hay como un momento en específico. Es que lo he escuchado tantas veces y lo he visto de lejos. Nunca lo he conocido en persona. He estado en lugares donde él ha tocado. Yo lo he visto en tarima de lejos. Lo he visto grabar un video. Estaba en un lugar, en un parque, en una ocasión, donde él estaba grabando un video y de nuevo, de lejos, lo pude ver. Pero no te puedo decir como que hubo un acontecimiento, algo que él hizo, que algo sucedió en mi vida. No. Bueno, él tiene una canción que se llama Resistiré, que sí es una de mis canciones favoritas, porque habla de la resistencia. Dice, resistiré para seguir viviendo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, yo resistiré. Yo resistiré. Y esa es una de las canciones favoritas mías porque me habla a resiliencia, a resistir. Entonces quizás de ahí nace. Nunca lo había pensado cómo nace, pero es que lo he escuchado cientos, miles de veces. ¿Crees que esa canción es el himno de tu vida en un cierto punto de tu vida? Es una de quizás 3 canciones. Sí. Okay. Sí. Los que me conocen saben que tengo 3 o 4 canciones y esa es una de ellas, definitivamente. Wow. ¿Y las otras? Hay otra de un artista que se llama El Jeffrey, que dice, voy a ser grande, grande, tan grandes fueron mis sueños. Pero tienes que pasar toda la playlist para escucharlos. Ya, sí, está Voy a ser grande, Resistiré de Toño Rosario, está Llegar arriba de un artista que se llama René González, esa es una canción cristiana, y está Tocar el cielo de Marcos Yaroide. Wow. Sí. Más seguro yo las he escuchado todas, pero ahorita los nombres no me suenan, pero me encantaría si me las puedes compartir. Exacto, sí. La de Marco Yaroide tiene una letra, dice, llegar arriba para muchos es imposible. Tocar el cielo, es decir, como hay veces que se puede ver como difícil al avanzar, claro, pero tienes que mantenerte enfocado. Son canciones muy, muy impactantes. Y esas 4, el que me conoce sabe. Si te subiste en mi vehículo por más de 30 minutos, vas a escuchar una de esas canciones. Literalmente, solamente en corto de lo que me has dicho y los títulos son como para empoderar a una 100%. Persona. Yes, excelente. 100%. Ok, cuando escuchas la palabra latino o latina, ¿qué es la primera cosa que te llega a la mente cuando escuchas esa palabra, latino o latina? Resiliencia, no miedo a nada. Imposibilidades no existen. Somos duros, somos resistentes, somos adaptables. Cuando yo escucho esa palabra, me lleno de orgullo. Yo soy orgullosamente latino. Y a pesar de que tengo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, trabajo todos los días para que no se me borre mi acento dominicano y no desconectarme de mis raíces. Lo mejor que a mí me ha pasado en toda mi vida es haber nacido siendo latino. Excelente. La siguiente pregunta ya la contestaste, que si te molesta que te llame latino. Para nada, al contrario. Me molesta personas que tratan de ocultar ser latinos. Sí. Eso sí. Pero yo he estado en diferentes continentes. Yo he caminado en Europa, he caminado obviamente en Norteamérica, he estado en Latinoamérica, Centro, Suramérica, Europa del Este. He estado en Canadá en diferentes lugares. Sí. He estado por lo menos en 35, 40 de los 50 estados. Wow. Y donde yo llego orgullosamente dominicano. Incluso, no sé si lo tienes ahí, pero te voy a decir cómo me gusta que me presenten. Dominicano. Misael es un dominicano con un corazón que palpita al ritmo de conga, tambora y güira. Y por sus venas circulan glóbulos de mangú. Mangú. Excelente. Así me gusta que me presenten, aún sea en Japón. Sí. Voy a tener que regresar el disco para poder grabarla y cuando haga la introducción agregar esa parte. Y te lo repito, Misael es un dominicano con un corazón que palpita al ritmo de conga, tambora y güira. Y por sus venas circulan glóbulo de mangú. Excelente. Bien. Me encanta. Entonces, no me molesta que me llamen latino, pero sí me molesta ver personas que tratan de distanciarse de ser latino. ¿Qué crees que hace eso a una persona, su carácter,
cuando quieren distanciarse de sus raíces? Miedo, falta de identidad, ignorancia, baja estima, no saben valorar quiénes son, ven su pasado como algo de qué avergonzarse. Y para mí es todo lo contrario. Es algo de que yo sentirme orgulloso, de enorgullecerme. Hay algo de ese dicho que dice que tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde vas, ¿verdad? Yes. Y eso es parte de las... Yes, definitivo. Y es mi filosofía de vida. No te olvides de dónde vienes, porque si olvidas de dónde vienes, no mereces hacia dónde vas. Esa es mi filosofía de vida. Nunca te olvides de dónde tú vienes. Nunca. ¿Por qué? Si yo me olvido de dónde vengo, claro, el día que alcance aquello que yo digo que quiero alcanzar, me voy a olvidar de dónde estoy hoy. Entonces, si me voy a olvidar de dónde estoy hoy, no me merezco ir a donde quiero ir. No sé si eso tiene sentido. Sí, claro. No te olvides de dónde vienes, porque si olvidas de dónde vienes, no te mereces a donde tú quieres ir. Stay with us. We'll be right back. AI is changing the game of business. Will you be on the winning team? I'm Jordan Wilson, the host of the Everyday AI podcast, and your coach to help you learn the X's and O's of AI. Artificial intelligence isn't just a new player in the game, it's a new sport altogether. So if you don't quickly put AI into play, your competitors will run up the score. I've spent my whole life building winning teams, from coaching basketball to working with big players like Nike and Jordan Brand. My next move? Helping you win with Everyday AI. Listen wherever you get your podcasts or on everydayaipodcast.com. Let's tap into AI together and put points on the board. No lo vas a tener por siempre. No. Lo vas a perder. Correcto. Yeah. Ok, me agrada. Ok, vamos a empezar con la historia tuya. Yeah. En la República. Yes. La romana. La romana. Ok. Me acuerdo que en las entrevistas que contaste o que has hecho, hablas de felicidad. Yeah. Llévame, digamos, a las primeras memorias tuyas, 5, 6, 7 años. ¿Qué es lo que tú te acuerdas de la República? ¿Qué era un día cotidiano, ya sea la escuela o X cosa? Yeah. Bueno, 5, 6, 7 años, ir a la escuela, sea en la mañana o en la tarde, porque en la República Dominicana, a pesar de que ha cambiado un poco, pero todavía se usa, de que hay 2 tandas escolares, matutina, vespertina. Y si tú vas a la escuela en el horario matutino, vas de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y si vas en el horario vespertino, que es en la tarde, entonces vas de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En cualquiera de los casos, si estudiabas por la mañana, que era mi caso, entonces ibas a la escuela en la mañana y en la tarde tú te pasabas el día entero jugando afuera. Sí. Dependiendo tu edad y el lugar donde vivías, te podías ir a la playa o al río o jugabas afuera hasta que oscureciera y jugabas de todo. Absolutamente de todo. Béisbol con la cabeza de una muñeca, de un Barbie doll, sí. ¿ok? La amarrábamos en una media, en un sock, ¿ok? Y de eso hacíamos una pelota y con un broomstick, con eso jugábamos béisbol, con un palo de escoba, con eso jugábamos béisbol. Los bottle caps de los big gallons, de los galones grandes, sí, de eso, de los bebederos, ¿ven? Tomamos bottle caps y con eso jugábamos vitilla. Bien, por eso nosotros somos tan buenos jugando béisbol. Porque imagínate, si yo puedo batear con un broomstick, una tapita que es así de flat, claro, una pelota de béisbol se ve como gigante, una pelota de playa. Claro. Y nosotros nos pasábamos horas afuera jugando todos los días, jugando el escondite, lo que le llamamos el topao, que es, tag. En República Dominicana tú creces afuera. Tú vas a tu casa a bañarte, a comer y a dormir. Luego el resto del tiempo afuera en las calles. Así crecí. Okay. Dentro, creciendo y siendo hijo de pastores, Yes. es un poquito diferente para ti, tu infancia y cómo se siente y las cosas que ves porque estás en todos lados normalmente. Sí. ¿Se te ve que eres un poquito diferente a los demás porque de la familia que eres o no necesariamente para ti? Bueno,
Sí, porque los hijos de los pastores no son humanos, son extraterrestres. Explícame. Bueno, porque como tú eres un hijo de pastor, las expectativas son extremadamente altas y todo el mundo te trata de una forma como que tú tienes que ser perfecto. El hijo del pastor no puede cometer un error, no puede decir mentiras, no puede decir una mala palabra, no puede equivocarse, no puede nada, porque automáticamente tú haces algo negativo. Hey, tú eres el hijo del pastor, tú eres el hijo del pastor. Entonces tú estás bajo la lupa todo el tiempo y la gente no entiende que tú eres un ser humano igual que cualquier otro. Sin embargo, they hold you up to a standard, te tienen hasta un estándar demasiado alto que lo que hace que pone presión en ti. Entonces, yo crecí bajo presión, yo crecí bajo la presión de ser el hijo del pastor, yo crecí bajo la presión de que todo el mundo me estaba mirando, que todo el tiempo estaba siendo juzgado, y de que yo no podía equivocarme, no podía hacer nada malo porque todo el mundo decía, tú ves, tú eres el hijo del pastor. Y eso, que tú eres el hijo del pastor. ¿Cuándo es la primera vez que te das cuenta que estás bajo una lupa y que hay expectativas de la manera que tú tienes que actuar porque tu papá es un pastor? ¿Te acuerdas? Sí, desde los 5 o 6 años, 7 años, desde que tengo uso de razón. Yo nací en una familia pastoral. Cuando yo nací, que yo recuerdo que por primera vez empecé a tener raciocinio, yo recuerdo una iglesia, recuerdo a mi padre estando en una iglesia, predicando, mi mamá. Toda mi vida yo estuve en una iglesia. Entonces, desde que yo recuerdo, siempre he sido parte de una familia pastoral. ¿Sabes cómo se sentía eso en ese momento, digamos, dentro de tus sentimientos, tanta presión siendo un niño? Incómodo y al punto, entonces aprendí a ser hipócrita, aprendí a mentir, aprendí a actuar. ¿Por qué? Porque enfrente de mi padre era una cosa, pero enfrente de mis amigos era otra, porque yo quería hacer lo que hace un niño de 8, de 9, 10 años, pero mi padre quería que yo fuera perfecto, un ángel caído del cielo. Y en la iglesia querían que yo fuera un ángel caído del cielo. Yo era un niño de 9, 10 años. Entonces, no me podía comportar como un niño de 9, 10 años, de 8 años, de 11 años, porque no, tú eres el hijo del pastor, tú tienes que ser perfecto, impecable, sin errores, inmutable, totalmente nada de señalar, pero yo quería brincar, saltar, correr, mentir, hablar, lo que sea, como lo hace cualquier otro niño. Travesuras, como hace un niño. Travesuras de un niño. O sea, nada fuera de lo normal, tú sabes, en el esquema, en la perspectiva correcta, un niño de 8, 9, 10 años. Entonces, desde que yo recuerdo, desde mi niñez, empecé a mentir y a comportarme de dos maneras. Una forma en mi casa y otra forma afuera. Oh, excelente. Ya. Wow. Y ya estabas al tanto de todo eso durante esa pequeña edad ya. Claro. Wow. Sí, Wow. claro. Eso se aprende. Oye bien, Crispin, nosotros nacemos, si pudiera dibujarte como nosotros, si tú piensas en dos círculos, bien, el círculo grande siendo nuestra mente consciente y subconsciente, Sí. y un círculo más pequeño siendo nuestro cuerpo. Nuestra mente siempre será más grande que nuestro cuerpo. Cuando nosotros nacemos con nuestra mente subconsciente abierta, desde los 0 hasta los 7 años. Y de los 0 a los 7 años, nuestro entorno empieza a programar nuestra mente subconsciente. Sí. Bien, lo que Joseph Murphy le llama Other Than Conscious Mind. Joseph Murphy, escritor del libro The Biology o The Psychology of Belief, ¿ok? Es un psicólogo, lo puedes buscar. Entonces, The Biology of Belief, tú aprendes que nuestro entorno, nuestras personas a nuestro lado, empiezan a alimentar, bien, con información, con acciones, con imágenes, con sonidos, con comportamiento, empiezan a programar nuestra mente subconsciente. A la edad de 7 años, esa mente subconsciente se sella. Y luego de ahí en adelante nosotros empezamos a tener lo que es raciocinio y empezamos a vivir desde nuestro awareness, desde nuestra conciencia. Sí. Bien, pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama Other Than Conscious Mind. Es decir, nuestra mente subconsciente que dirige una gran parte de nuestra vida. Y hoy tú y yo, a menos que hayamos vivido un proceso fuerte de transformación, existe una alta probabilidad de que hoy tú y yo, 95% de nuestra vida es dirigida por algo que nosotros aprendimos antes de los 7 años. Sí. Lo que te quiero decir es
que ese comportamiento que te describí se aprende muy temprano. Muy temprano. Los hijos de adictos se vuelven psicólogos a los 6 y a los 7 años. Aprenden cuando su padre está borracho o no, con solo escuchar el sonido de una taza. Si la puso con cierta fuerza, hay problema. Cómo tiran las llaves, cómo abren las puertas, cómo son sus pisadas. Los niños aprenden a identificar eso. Son esponjas. Muy temprana edad. A los 6 años, un niño sabe distinguir tu mirada en una manera que tú ni te lo imaginas, porque es una programación. Expande la parte que dijiste que tuviste que tener un tipo de transformación para salir de eso y romper esos 7 años que tuviste que literalmente ya dictan tu vida, digamos. Obviamente, adopta un comportamiento para satisfacer a una audiencia. Esa audiencia podía cambiar, podía ser un amigo, podía ser mi padre, podía ser una persona en la iglesia, podía ser un amigo de mi padre que me iba a delatar con mi padre porque yo hice o dije tal cosa. Podía ser un maestro, una maestra, un vecino, un tío, un primo, un sobrino, etc. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo empiezo ya a encontrarme conmigo mismo y a tener un poco de poder de tomar decisiones, entonces yo me doy cuenta de que aquello que yo creía no es realmente lo que es. Entonces allí yo tengo 2 opciones. Yo puedo seguir creyendo o yo puedo desafiar las convicciones de mis creencias. Yo puedo desafiar la veracidad de aquello que yo creo. Okay. Bien. Sí. Entonces, tuve que reprogramarme. Tuve que empezar a sacar de mi mente y decir, ¿sabes qué? Mi mamá o mi papá, mi tío, mi sobrino, mi tío, el primo, quien fuera, claro, me enseñó esto, pero hoy yo sé que eso no es real. Entonces yo debo reprogramar, cambiar mi mentalidad. Bien, que yo sé que tal vez eso viene por ahí. No, excelente. Bien. Ok. Todo va bien. Igualmente aprendes a mentir hasta X cosa, 2 vidas, digamos. Pero algo sucede en enero 1998. Yes. ¿Qué exactamente? No quiero que me digas qué sucede, porque en otras entrevistas ya lo has hablado. Pero teniendo casi 12 años más o menos, teniendo cambios físicos, hormonas, diferentes cosas, ¿cómo es que recibes eso? Sabiendo que siempre tú tienes que ser el hijo del pastor, que tienes que hacer bien recto con las reglas, y ahora te llega esta noticia de que algo está pasando con tu papá. Correcto. ¿Cómo lo recibo? Mal. Una muy mala actitud de mi parte. Pero estamos hablando de golpes, de gritos, de rebeldía, de crímenes, de exageradamente, ¿o cómo te controlas? Más rebeldía. No gritos, no golpe, más rebeldía, más enojo, un sentimiento de abandono, un sentimiento de traición, un sentimiento de tal vez impotencia. Y eso es algo que yo te puedo explicar ahora. Si tú y yo nos sentamos, para serte específico, enero 20, 1998, yo no te puedo responder en la forma que te estoy respondiendo ahora. Mi respuesta es el producto de mucho crecimiento, mucha exploración personal y cambio de conciencia. ¿De acuerdo? Claro. Pero si me llevas al 1998, yo no te puedo dar ni el 1% de lo que te estoy dando ahora. Soy un niño de 12 años que acaba de llegar de la escuela en la tarde porque trabajaba en mi casa por la mañana. Y cuando digo trabajaba en mi casa, es que yo cocinaba para mi familia. Mi madre trabajaba en una maquiladora, para que lo entiendas. En República Dominicana le llamamos zona franca. Yo trabajaba en una maquiladora de 7 de la mañana hasta horas de la tarde y a veces hasta horas de la noche. Y yo con 12, 13, con 11 años, yo era el responsable de cocinar en mi casa. Yo cocinaba en mi casa, servía la comida para mis hermanos, luego me arreglaba y me iba a la escuela. Entonces, cuando yo llego a mi casa y me encuentro con la noticia de que ya mi padre no va a estar con nosotros, yo me siento traicionado porque, óyeme, yo vengo, no sé si va a entender esto, pero yo vengo cogiendo toda esta lucha, tanto trabajo, sacrificándome, y ahora mi papá me dice que se va. Rebeldía. Me dolió. Abandono. Traición. Impotencia.
¿Y cuando sabes la razón, por qué entiendes qué está pasando, qué fue, o no No necesariamente en ese todavía? momento, me di cuenta de la razón años después, Mm, muchos años después, ya era adulto, ujú. sí, pero en el momento no tenía 100% claro por qué sucedió. Dijiste algo muy interesante dentro de una de las entrevistas que hiciste, que no ibas a ser como tu papá. Correcto. Y varios de nosotros decimos lo mismo, Ujú. pero esos 7 años que ya tuvimos viendo las cosas subconsciente que ni sabemos que nos está dirigiendo la vida, Ujú. a veces llegamos a ser como nuestros papás. Igual. ¿Cómo es que evita hacer eso? ¿O si tuviste un tipo de temporada donde te diste cuenta que estabas en ese camino como él y te diste cuenta y despertaste y te alineaste a que no ibas a ser como él? No tuve una temporada y no tuve muchos comportamientos, pero sí tuve un acto Mm. contra mi hijo. ¿Me puedes explicar un poquito si está bien? Sí. Para otra gente que sí, posiblemente no mira, se dé cuenta qué pasa de esas cosas. Sí. Y hace como unos 5 años, Ujú. 5 o 6 años. Ujú. Eh, yo golpeé a mi hijo Mm. en la cara. La única vez que lo he golpeado. Y es como que lo hice y me arrepentí. Mm. Porque lo hice y al instante, al segundo me arrepentí. Y le pedí perdón. Y salí con él, duramos como 3 horas en un parqueo. Recuerdo un parqueo de Walmart, Ujú. sentado en el carro hablando. Y lloré con él. Le pedí perdón. Mi hijo tenía como 10 años. Y le expliqué el por qué lo que yo hice estaba mal hecho. Y le expliqué el por qué me sentía tan arrepentido. Mi papá me pegaba con frecuencia en la cara, Mm. delante de mis amigos, con 10 años, con 11 años. Si tú querías hacerme una maldad, lo único que tenías que hacer era decirle a mi papá, Misael dijo o hizo tal cosa. Y automáticamente mi padre, sin preguntar, salía a buscarnos. Y en muchas ocasiones nos golpeaba en la cara. Quiero importante esto, porque si lo dejamos ahí estoy pintando muy mal a mi papá. Como un villano, digamos, ¿verdad? Sí, hoy mi papá y yo tenemos una muy buena relación. Nos llevamos muy bien, somos amigos. Pasamos tiempo juntos cuando yo voy a la República Dominicana. Él todavía vive en la República Dominicana. Salimos juntos. Nos hemos pedido perdón ambos mutuamente. Mi padre, yo he llegado a entender que él me daba lo mejor que podía desde su nivel de conciencia. Ujú. Y tristemente ese comportamiento, yo estoy seguro que él hoy, entendiendo lo que entiende y sabiendo lo que sabe, estoy seguro que no lo haría. Sin embargo, Más seguro él lo vivió también, ¿verdad? O cerca, a algo eso cercano. voy. Ujú. Sin embargo, debemos entender que probablemente esa fue su crianza. Ujú. Bien, Sí. familia de campo, con poca educación académica, trabajando desde muy joven. Y mi padre crece sin padre, Mm. porque mi abuelo, el padre de mi padre, murió cuando mi papá tenía 5 años. Y mi abuela nunca más se volvió a casar. Mi padre crece con una madre soltera. Y quién sabe todo lo que él tuvo que vivir para poder crecer. Ujú. Entonces, cuando digo de que mi papá me golpeaba, es cierto, me golpeaba. Pero no lo digo con el objetivo de sacrificarlo o de tirarlo debajo del bus, como decimos, Ujú. sino de que esa es mi historia, esa es la realidad. Entonces yo tuve un acto con mi hijo, sí. Wow. Excelente. Gracias por compartir, porque a veces
Cuando estamos creciendo, cuando tenemos un poquito más conciencia, cuando uno quiere no ser igual como su papá, digamos, como dijiste, con la manera que ellos crecieron, con todas las cosas que tienen, con la manera de educación y todo lo demás, y uno a veces dice que no quiere ser como él, pero igualmente todo eso, si no empiezas a sentir conciencia por la razón, ¿por qué? Entonces, ¿cómo es que puedes cambiar si no rompes la cadena de todas las cosas y de la manera que ellos vivieron y los abuelos, y ahora tú puedes crear tu propia historia y tu nueva historia con tus hijos? Sí, y es importante entender algo aquí. Yo no vivo diciendo, no quiero ser como mi papá. Yo no pienso en eso. Yo vivo enfocado en quién yo quiero ser. ¿Por qué? Si yo me enfoco en lo que yo no quiero ser, le doy vida a lo que yo no quiero ser. En lo que tú te enfocas se multiplica. Resist, persist. ¿De acuerdo? Entonces, si yo vivo toda mi vida diciendo, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, ¿sabe lo que yo le estoy diciendo a mi cerebro? Produce eso. Porque mi cerebro no escucha el no. Simplemente escucha el quiero. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me enfoco en lo que no quiero, eso atraigo. Entonces, yo no pienso en absolutamente nada. Yo no pierdo mi sueño pensando en mi padre. Desde esa perspectiva, jamás. Yo sí paso mucho tiempo pensando en lo que voy a crear, no en lo que no quiero. ¿Cuándo llegó ese cambio? Porque en un momento dijiste que no querías ser como él y el lenguaje cambió. ¿Cuándo es que cambió? ¿Cuándo es que dijiste que tenías que enfocarte más en lo que querías atraer, lo que querías ser, en lugar de enfocarte en lo que... Sí, mira, ese cambio llega cuando empiezo a hacerme consciente de mi potencial. Cuando empiezo a entender lo que realmente es potencial. El cambio llega cuando yo empiezo a hacerme consciente de mí mismo. Ahí empieza el cambio. El cambio llega, Crispin, cuando yo empiezo a entender que yo soy el responsable de donde yo estoy, de que hay un punto en nuestras vidas, hay un punto en tu vida, en mi vida, donde ya nuestros padres no son responsables. Hay un punto en mi vida donde ya yo decido. Entonces, oye bien, y a las personas que van a escuchar, que van a ver esto, escucha bien esta parte. Tú no eres culpable de tu nacimiento, pero eres responsable de tu crecimiento. Tú no eres culpable de tu nombre, pero eres responsable de lo que significa tu nombre, de lo que representa tu nombre. Tú no eres culpable de donde naciste. Tú no escogiste nacer en México o donde nacieras. Yo no escogí nacer en la República Dominicana, pero sí yo escojo hasta dónde yo crezco. Y hubo una etapa en mi vida donde si llovía era culpa de mi papá. Si me iba mal en la escuela era culpa de mi papá. Si comía y me caía mal la comida era culpa de mi papá. Todo lo que pasaba negativo en mi vida yo lo culpaba a mi padre. Y cuando yo entendí que había muchas cosas que ya mi papá no era el culpable de eso, que yo era el responsable, empezó a cambiar mi lenguaje, empezó a cambiar mi mentalidad, empezó a cambiar mi actitud, empezó a cambiar la forma en cómo veo las cosas, porque era mi responsabilidad. ¿Llegó el perdón primero para poder salir de ahí, o empezó primero ese pensamiento que tú eras responsable y luego llegó el perdón, o cuándo es que llega el perdón? Porque eventualmente eso es parte de las cosas que te va a impulsar a querer ser responsable de tú mismo y no alguien más. El perdón llegó primero. Primero llega el perdón porque el perdón sana. La falta de perdón te enferma. Ese era mi caso. Bien. Mira, es normal o es muy común que cuando una persona se muda desde la República Dominicana a Estados Unidos, esa persona aumenta de peso. ¿Por qué? No sé, pero aumenta de peso. ¿Cómo le llaman? ¿Hay un nombre para eso? No, de verdad, sube de peso. Nosotros le decimos, si en República Dominicana, en algunos casos, bien, si tú estás gordito, te dicen tú ten buena. Es decir, tú estás económicamente bien, todo está bien. Si tú estás delgado, dice tú estás mala. ¿Ok? Porque sí, así pues, eso lo adoptamos mal. Nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he sido delgado. Bien, claro, ahora estoy un poquito más, pero
mi naturaleza es que yo soy delgado. Ujú. Entonces, si tú miras atrás, 23, 25 años atrás, yo era un joven extremadamente delgado, muy delgado. Me mudo a Estados Unidos y la expectativa era que aquí en Estados Unidos yo iba a engordar, yo iba a subir de peso. Y adivina qué sucedió. ¿Perdiste No subí peso? de peso. ¿Perdiste peso o te quedaste igual? No subí de peso. Mm. Yo llegué casi hasta los 20 años y pesaba 137 libras. Mi hijo tiene 16 y ya pasa de eso. Hmm. Y yo no lo entendí en ese momento. Pero te voy a explicar algo que entiendo ahora. Ujú. Yo tenía odio hacia mi padre. Yo me mudé a Estados Unidos con odio en mi corazón hacia mi padre. 2003, 2004, 2005. Odio, yo odiaba a mi papá. Yo no hablaba con mi papá. Desde el año 1998 hasta el año 2006, yo no tengo contacto con mi padre. Cero. Por teléfono, nada. Y de repente, por alguna razón que tristemente hoy no te puedo explicar, pero se despertó en mí una hambre de establecer contacto con mi papá. Y empecé a sentir esa hambre. Hasta que, ¿sabes qué? Voy a buscar a mi papá. Voy a tener contacto con mi papá. Y no me tomó mucho tiempo, encontré un teléfono, encontrar contacto con él. Y lo llamo. Y cuando lo llamo, obviamente él no sabe quién lo está llamando. Ujú. Él contesta. Claro. Y cuando él contesta, yo digo algo más o menos como esto. Él contesta, hello. Y yo le digo, hello, este es Misael, tu hijo. Tú no me conoces, yo no te conozco. Lo único que yo te estoy llamando es para decirte que tú no sabes dónde yo vivo, cómo yo vivo, con quién yo vivo, cómo yo como, de dónde yo como, si estoy bien, si estoy mal. Tú no sabes nada de mí Ujú. y yo no sé nada de ti. Pero te estoy llamando para pedirte perdón. Y hubo un silencio en el otro lado del teléfono. ¿Qué se sintió? ¿Cómo se sintió? Decir Después- esas palabras en teléfono. Ya, después de un rato de silencio, él también me pidió perdón, me dijo algunas cosas. Y yo me sentí como que me quitaron este edificio Ujú. de arriba. Como que me lo quitaron el edificio de arriba. Y yo empecé a llorar. ¿Tú has visto cuando agarra una soda de lata y... Sí. Y empecé a llorar. Y yo lloré por horas. Y en mi mente, yo quería parar de llorar. Pero yo no podía parar de llorar. Ya llegó un punto donde yo decía, óyeme, pero ya, párate. Y yo no podía parar de llorar. Alguien, un doctor, psicólogo, alguien que me explique cómo se llama eso. Yeah. Todavía no le he puesto un nombre. Pero yo, literal, yo quería parar de llorar, pero no podía parar de llorar. Bien. Y luego de horas de llorar, obviamente, paré de llorar. Y pasé de 137 libras a 194 en menos de 6 meses. Wow. El perdón me sanó. Perdonar a mi papá me sanó. Me puse full así, lleno, al punto que me metí a trabajar para la tienda Hollister en el mall, sin camisa, con el pelo largo. Te voy a mandar algunas fotos. Oh, wow. Sí. ¿De modelo? Modelo. Ah. Six pack, everything en la tienda, todo, sin camisa en una tienda. Salí en una campaña en las bolsas del mall. Estaba mi cara como por 6 meses. Yo traje un mall. Oh, wow. Sí. Qué Te voy a mandar chido. algunas fotos. Pelo largo, six pack, no camisa, sí, jacked. Jacked. 190 y algo de libras en menos de 6 meses. Wow. Después de que pasa el perdón, entonces ya empiezas a la responsabilidad de uno mismo que tiene Yes. control. ¿Cuándo Yes. es que se presenta eso para ti? Eso empieza por ahí ya año 2006, 2007. Yo estoy ya para esa época yo estoy en la universidad. Ya yo estoy en la universidad. Todavía mi padre está en la República Dominicana, pero ya yo estoy más independiente. Viví en Boston, Massachusetts. Mi madre está en Boston, vive en Massachusetts. Entonces, Sí. ya estoy en la universidad, ya estoy más independiente y empiezo a entender de que es mi responsabilidad, de que depende de mí.
de que depende de mi esfuerzo, obviamente la ayuda de Dios, pero depende de mi esfuerzo, de mi enfoque, de mi empeño, y empiezo a hacerme responsable de mi vida, de mis acciones, de mis actos, y dejo de culpar. Porque, ¿qué pasa, Crispin? Oye, bien, cuando tú tienes una mentalidad de víctima, Ujú. para ti todo el mundo es un predador. Ujú. ¿Ven? Sí. Y muchas veces no es que tú eres arrogante, no. Muchas veces es que yo tengo baja estima de mí mismo. Muchas veces no es que tú eres que hablas muy duro. Muchas veces es que yo soy muy bajito. Ujú. Muchas veces no es que tú eres muy agresivo. Muchas veces es que yo soy demasiado pasivo. ¿Me sigues? Entonces, muchas veces lo que yo veo en ti es un reflejo de mí mismo. Y yo quiero culparte por mis emociones, por cómo yo me veo, por cómo yo me siento. Y por eso yo digo, es tu culpa. No, no es tu culpa. Es mi responsabilidad. ¿Leíste un libro o alguien te lo hizo entender que eso necesitabas de responsable uno mismo o exactamente cómo pasó? Yo he leído muchos libros. Ujú. Después, más adelante, años después, sí. Pero empieza con la Biblia. Ujú. Proverbios, el libro de los Proverbios. Y yo vine teniendo como esos flashes así en mi vida, pero también yo soy demasiado bendecido, muy, muy bendecido, porque yo me encontré con las personas correctas, personas que hasta el día de hoy yo le llamo mentores. En aquel entonces yo no le llamaba mentores, yo le llamaba amigos, pero ahora mirando hacia atrás yo entiendo que son mis mentores, fueron mis mentores, fueron personas que me enseñaron a ver mi potencial, que me enseñaron a creer en mí, a ver más allá de lo que yo podía ver. ¿Cuándo se alinea esas conversaciones que tuviste en el campo de golf que decían que tenías potencial a cuando tú empezaste a atender tu potencial? ¿Te acuerdas cuándo fue? Pasaron 6, 7 años, sí, más o menos. ¿Qué despertó en ti cuando empezaste a ver eso? Que tenías el potencial que ellos habían visto hace muchos años en el Sí, campo de golf. mira, el mejor regalo Ujú. que una persona te puede dar es hacerte consciente de tu potencial. El mejor regalo que yo he recibido en toda mi vida es hacerme consciente de mi potencial. Conciencia de potencial. Ujú. Potencial, ¿qué es eso potencial? Es todo lo que yo puedo ser, todo lo que yo puedo hacer y todo lo que yo puedo tener que todavía no soy, que todavía no hago y que todavía no tengo. Eso es potencial. Y muchas veces nuestro potencial, otras personas lo ven primero que nosotros. Muchas veces otros van a ver tu potencial primero que tú lo veas. Y fue ese señor Mark Kissel, una persona hasta el día de hoy somos muy amigos. Yo bromeando le digo a mis amigos, ese es mi papá rico. ¿Ok? Ujú. Mark Kissel, yo siendo su caddy en la República Dominicana, cargando sus palos de golf, limpiando sus palos de golf. Un día él me miró a la cara y me dijo, Misael, tú eres más que un caddy. Tú puedes dar más que un caddy. Y si algún día tú llegas a los Estados Unidos, nosotros te vamos a ayudar con la universidad, porque tú tienes mucho potencial. ¿Qué sintió escuchar eso en ese entonces? Nada. Nada. Yo no sabía lo que él me estaba diciendo. Él pudo habérmelo dicho en chino. Nada se movió dentro de ti. No, yo no sabía lo que él me estaba diciendo. Mm. Para nada. ¿Por la diferencia del lenguaje? No, ¿O no. nomás nada flotaba en ti? Me lo dijo a través de un intérprete, porque Mm. él siempre ha hablado inglés. Me lo dijo a través de una persona, un intérprete. Pero de todas formas, aunque me lo hubiese dicho en español, en ese momento yo no sabía lo que él me estaba diciendo. Pero Yo no hablaba ese lenguaje, yo no hablaba ese nivel de conciencia, no existía en mí. ¿Se te quedaron grabadas esas palabras de todos Claro. modos? Okay. Sí, luego mirando hacia atrás yo dije, wow, pero lo que Mark me dijo, ahora yo lo entiendo. Me llevó años entender eso. Y luego de años, yo recordé que él me dijo eso. Mm. Yo dije, wow. ¿Se te enchinó la piel Sí, cuando te acordaste? claro. Yo a veces hasta lloro pensando en eso. Man. Mm. Sí, porque es que él vio en mí
primero que yo lo que yo podía hacer. Sí. Él vio mi futuro. Él vio mi futuro cuando yo solamente podía ver mi presente. Él vio Misael en 10, en 15 años cuando yo no podía ver Misael a 2 horas. Y él me dijo, tú eres más que un Cadi. Tú tienes mucho potencial, me dijo. Y si tú vienes a Estados Unidos, te vamos a ayudar con la universidad. Y pasaron 6, 7 años de eso. Y luego, después, mirando hacia atrás, yo decía, wow, pero lo que Mark me dijo, ahora yo lo entiendo. Porque cuando yo me hago consciente de mi potencial, óyeme, yo no sé si tú puedes entender lo poderoso que es hacerte consciente de tu potencial. Ejemplo, me imagino, ¿tú sigues algún deporte? ¿Cuál es tu deporte favorito? Así. UFC ahorita. ¿Ah? UFC. UFC, ok. MMA. Ay, no sé nada de eso. Dime un deporte que nosotros los humanos podamos entender. Fútbol americano. Ok, fútbol americano. Ok, fútbol americano. Perfecto. Ok. Tom Brady. ¿Cierto? Sí. Soy un fanático de Tom Brady y los Patriots están en el Super Bowl. El Super Bowl este año. Yes. Recuérdate que viví en New England por mucho tiempo. Ok. Tom Brady. Bien. ¿Sabes tú quién fue la persona que por primera vez le dijo a Tom Brady, hey, tú puedes ser un buen futbolista? No, pero me acuerdo que dijiste en la entrevista que a él nadie lo entrevista a él para decirle por qué o qué vio en él que tenía el potencial. Exacto. La persona que hizo que Tom Brady se hiciera consciente de su potencial para jugar fútbol es tan importante como Tom Brady. A esa persona hay que darle también un anillo de Super Bowl. Lo mejor que una persona te puede dar es hacerte consciente de lo que tú puedes ser. Eso es conciencia de potencial. ¿Tú te imaginas que yo te pueda quitar la venda de los ojos y mostrarte quién tú puedes ser en el 2030? Mostrarte lo que tú puedes tener en el 2035. Hacerte consciente de lo que tú puedes llegar a alcanzar en el 2040. Eso es conciencia de potencial. A mí me hicieron ese regalo. A mí me regalaron eso, porque entonces cuando tú te haces consciente de potencial, cambian tus pensamientos, cambia tu comportamiento, cambia tu idioma, cambia tu entorno, cambia la forma en cómo tú te tratas a ti mismo, cómo tú hablas de ti mismo. Todo eso cambia. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente y ya yo no me muevo de acuerdo a mis condiciones y circunstancias actuales. Yo me muevo de acuerdo a las condiciones y circunstancias que yo veo en el futuro emergente, en lo que yo puedo ser, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo tener. Ya yo no estoy alimentando a Misael de ahora. Yo estoy alimentando a Misael del 2028, del 2030, del 2035. Por eso, la persona más peligrosa en el mundo es la persona que está consciente de su potencial. Para esas personas que pudieron identificar ese tipo de lo que tenía alguien, el potencial, ¿es un don o es palabras que uno le dice o tú puedes identificar a otras personas que tienen potencial o literalmente sabiendo que el poder humano es ilimitado si te llegas a percatar que eres ilimitado? Ya. Sí. O sea, y es a lo que me dedico hoy. O sea, parte de lo que me dedico hoy es a quitar vendas, a remover vendas y a mostrarle a la gente el potencial que tienen. A hacer ese regalo. Yo me dedico a hacer ese regalo, a hacerte consciente de tu potencial. ¿De acuerdo? De que tu potencial humano es ilimitado, es infinito. Tu crecimiento no tiene límites. Lo único que detiene tu crecimiento es que tú mueras. Eso es lo único que lo detiene. Después no hay nada en esta tierra que pueda detener tu crecimiento. No existe fuerza humana o creada por humanos que pueda detener tu crecimiento. No existe. No hay nada más poderoso que el crecimiento humano, que el potencial humano, si tú te haces consciente de eso. ¿Cuándo decides que eso es lo que te quieres enfocar para dar, digamos, hasta un regalo a las personas para que puedan ver eso dentro de ellos? Cuando decido
decido tomar esto al 100%, así, a dedicarme a ello, cuando sin saberlo ya lo estaba haciendo en otras personas y entonces empiezo a ver resultados. Ahí. Y yo venía haciéndolo sin saberlo. Porque personas siempre han venido a mí a hacer preguntas, etc. Siempre he tenido como ese don. Y cuando me doy cuenta, cuando abro mis ojos y digo, wow, me hago consciente de que sin saber estoy impactando vidas, entonces paso de solamente hacerme consciente a aplicar algo que se llama intencionalidad. ¿De acuerdo? Ya lo hago de manera intencional, a postas, a propósito, con planificación. Entonces, en el momento que veo cambios en mi vida, porque ¿qué pasa? Mira qué pasa, Crispy. Cuando tú sabes que puedes, saber que puedes aumenta el deseo de hacer. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque te limita cuando piensas que no puedes y te paraliza. Correcto. En lugar de saber que puedes. Correcto. Y solamente lo único que sabes es ir derecho. ¿Alguna vez te ha pasado que no tienes dinero? Y como no tienes dinero, no tienes ganas de salir. Todo se cierra. Ya. Pero también alguna vez te ha pasado que tienes dinero y automáticamente tú tienes ganas de salir. ¿Para dónde que vamos? ¿Quieres ir para el mall? ¿Quieres restaurante? ¿Quieres ir de vacaciones? ¿Quieres? Porque tienes. Saber que puedes aumenta el deseo de hacer. ¿De acuerdo? Sí. Y cuando yo me di cuenta que podía ayudar a otros, eso aumentó mi deseo de ayudar a otros. ¿Fue dentro de una conversación con alguien en particular o nomás de repente hablando dijiste, esto es lo que he hecho todo este tiempo? ¿Por qué no puedo hacer otro más? Empecé a buscar. Ya viene mi tiempo de graduarme de la universidad, estoy buscando trabajo, quiero crecer dentro de una empresa, hacerme manager, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa búsqueda de mejorarme, de aumentar, etcétera, recuerdo cosas que me han pasado, lo que me dijo Mark, empiezo a estudiar, empiezo a buscar y en ese proceso de búsqueda, de investigación, se me empieza a prender la luz, la lámpara, empiezo a ver de que, wow, yo puedo alcanzar más, yo puedo ser más, yo puedo tener más. Ahí empiezo, esa conciencia empieza a abrirse, empieza a expandirse. ¿Bien? ¿Por qué? Lo que te dije ahorita, en lo que tú te enfocas, se multiplica. Sí. Ya. Okay, digamos, ¿qué exactamente llegó a que Mark se comprometiera a que te iba a pagar en la escuela? ¿Le iba bien en la vida, en los negocios, Mark, para poder dar el dinero para los estudios? ¿O qué exactamente era su plan para ti después de que tú te graduaras? ¿Había un pago que tenías que pagar eventualmente, trabajar con él o X cosa o no necesariamente? Bueno, gracias a Dios, Mark, su familia, toda la familia Kissel, la señora Paulina, que le decimos de cariño Poli o Popo, como sea, nunca me han exigido que yo les retorne nada. Yo creo, y se lo he dicho a ellos, y lo digo en mi libro, mi forma de pagarles a ellos es crecer lo más que pueda y producir el mayor resultado posible. Esa ha sido mi manera de crecer. Mark es una persona muy exitosa. Él estableció fundó dos compañías. Una de ellas hacía muchos negocios aquí en la ciudad de Dallas específicamente, con la familia de Trammell Crow en el mundo de la construcción. Me imagino que conoces esos nombres, apellidos. Más seguro los he visto. Son de los developers más grandes que hay, que desarrollan cientos de miles de square footage de construcción, hasta millón de square footage de construcción, moles residenciales o high-rise residentials o commercial, etc. Entonces, él estableció una de las compañías más populares que él estableció, se llama Groven Ellis. Esa empresa él la inició con unos asociados, Groven Ellis & Associates, y luego hace un tiempo ya la vendieron. Ya yo los conocía cuando la vendieron, pero la vendieron creo que valorada en $900 millones. Entonces, Mark es una persona muy, muy exitosa. Desde los años 80, 90,
en los 2000, temprano, todo. Entonces, hoy él tiene 86 años, 85, 86 años. Pero yo llevo 25, 26 años conociéndolo y desde que lo conozco ya él ha estado semi-retirado. Ujú. Porque acumuló una gran fortuna muy temprano en su vida, los 40, 50, y ha sido muy exitoso desde que yo lo conozco. Lo conozco en el año 2000, siendo su caddy en la República Dominicana. ¿Ok? Entonces, no, lo que ellos vieron en mí, ¿bien? Fue una persona que le mostró resiliencia, un deseo de vivir. Recuerda, ¿cómo nos conocemos? Yo soy caddy en la República Dominicana. El caddy es la persona que carga el bolso del golfista. Y estas personas van a jugar todos los días porque son socios del club y todos los días iban a jugar. Entonces yo me di cuenta de que estas personas iban todos los días a la misma hora a jugar. Bueno, pues de manera inteligente, ¿qué yo hacía? Yo me aseguraba de esperarlos. Y ya me hice fijo con ellos. Y todos los días a las 2 de la tarde, ellos llegaban y yo para irme a jugar con ¿Qué ellos. tuviste en ellos para poder específicamente ser su caddy de ellos? Si supieras que lo único que yo vi fue repetición. Yo no vi más nada. Mira qué pasa. La forma en cómo funciona el mundo de los caddies, específicamente en la República Dominicana, tú no eres un empleado del campo de golf, tú no eres un empleado del hotel o de la casa club. ¿Como contractor o algo así? No, exacto, tú eres un contratista, un contratista que su sueldo es la paga que te da el jugador. Bien. Tips. Propinas solamente. Sí, no propinas porque hay un fee establecido. Ok. En mi tiempo eran $20, $25. Ya eso ha aumentado, pero en mi tiempo eran $20, $25 por carrito. Bien, y cada carrito puede llevar 2 personas. Y lo máximo que tú puedes atender son 2 carritos. Dígase, 4 personas. Entonces, si yo iba con 2 carritos, me dan 25 y 25, yo me ganaba $50. Y las rondas de golf duran 4 horas aproximadamente. So, yo podía hacer un loop, lo que se llama un loop por la mañana. Un loop es caminar la cancha por la mañana y luego hacer otro loop en la tarde. So, yo podía hacer 2 loops al día. Entonces, ¿qué yo vi en ellos? Yo vi en ellos que estas personas, yo dije, óyeme, ellos son dueños de casa porque hay personas que viven allí. Sí. Ellos son dueños de casa y vienen desde octubre hasta abril. Wow. Bien, se quedan todo el invierno. Desde que yo lo conozco es así. En el invierno viven en la República Dominicana. En el verano viven en un lugar que se llama Cape Cod, Massachusetts. Fríísimo. ¿Okay? Ya. Sí, Por eso pero en se el va. verano se quedaban en Massachusetts y en el invierno se iban a República Dominicana. Es decir, nunca estaban en el frío. Entonces yo dije, oye, ven acá. Esta gente viene en octubre y se va en abril. Son 6, 7 meses corridos. Los demás caddies, la mayoría, no le gustaba trabajar con ellos porque ellos no daban buenas propinas. Ellos solamente pagaban la tarifa básica. Pero ¿qué pasa? La tarifa básica todos los días por 7 meses hace mucho. Se acumula. Bien, si yo te doy $25 todos los días por 7 meses, eso es un buen dinero. Para un joven que vive en la República Dominicana. Y consistentemente. Y consistente. Sin falla. Bien, entonces, ¿qué yo dije? Yo, no, esta gente, yo me voy a quedar fijo con ellos todos los días a las 2 de la tarde. Yo voy a venir temprano por la mañana, voy a trabajar, voy a buscar lo que yo pueda conseguir y yo sé que yo tengo $25 fijos todos los días por la tarde. ¿Cuántas temporadas pasó eso? ¿Cuántos años? Como unos 3 años. 3 años. Ya, Tú eras el caddy. Ya te buscaban. Sí, ya. Ya cuando ellos llegaban, los demás caddy me llamaban. Misael, los señores están aquí. Ya todo el mundo sabía que nosotros, esas son mi gente. Tú tienes gente, esas son mi gente. Ya cuando ellos llegaban, no, esas son la gente de Misael. Misael. Ya. ¿Por qué el caddy? ¿Porque es lo que hay de trabajo en la República o no hay otro tipo de trabajo ahí en los resorts? Sí. De diferentes cosas, pero ¿por qué caddy? Para nada. Mira, caddy yo creo que es uno de los trabajos más escasos que hay en la República Dominicana. Llegar a ser caddy fue para mí tal vez un total accidente, si tú lo quieres ver así, o una bendición de Dios.
¿Por qué? En mi familia, ni antes ni después de mí, nadie juega golf. En mi familia, ni antes ni después de mí, nadie trabaja en un campo de golf. En mi familia, ni antes ni después de mí, nadie trabaja en casa de campo, que era donde yo trabajaba. En mi familia, ni antes ni después de mí, nadie sabe lo que es golf. ¿Cómo yo termino en un campo de golf? ¿Cómo yo termino en casa de campo? Un amigo de un tío trabajaba en ese campo de golf. Y cuando mi madre se va a Boston, a los Estados Unidos, mi tío me lleva con su amigo y le dice, óyeme, consíguemelo un trabajo a ese muchacho ahí, pónmelo ahí a que se busque algo. Y me pusieron a limpiar los palos de los golfistas. Yo empecé con una toallita. Cada vez que los golfistas llegaban, mi trabajo era limpiar los palos de los golfistas. Ujú. En un día estaban dando el entrenamiento para Cádiz y yo me metí en el entrenamiento de Cádiz. Ahí es donde empieza el apodo del desprogramado en ese instante porque lo Yes. tomas rápidamente, lo que es un caddy. Exacto. El entrenamiento de Cádiz se supone que dura 18 hoyos. Tú lo A mí hiciste me en llevó 4. Me 4. di tan bueno, tan rápido, que el entrenador dijo, no, dale el uniforme. Ese tipo está como de programado. Y él me puso el nombre de programado. Wow. Y ahí se quedó el nombre de programa. Voy a ponerle a la entrevista de tu amigo en un enlace abajo dentro de la descripción porque yo quiero que la gente, no quiero topar todo eso porque ya lo hablaste, por eso es que estamos saltando diferentes cosas, pero él casi cubrió toda tu vida y yo quería tocar en diferentes cosas, como esto. Hay una parte de la entrevista que dices que pasas hasta, de vez en cuando, tardaba como una semana para probar bocado. ¿Tu mamá ya se había venido acá o por qué pasaron hambre si tu mamá estaba allá? No, mira, es una parte muy interesante de nuestra vida. No, incluso todavía vivíamos con mi papá. Sí, todavía vivíamos con mi papá. Mi padre era pastor. Entonces, nosotros nacemos en La Romana. Sí. Bien, todos mis hermanos y yo somos de La Romana. Y cuando tenía como unos, tal vez 7, 8 años, a mi padre lo trasladan de la ciudad de La Romana a la ciudad capital, Santo Domingo. Los pastores ya no es tan común, pero en aquel entonces era sí muy común que movieran mucho a los pastores en diferentes ciudades, dependiendo. Y mi papá era muy bueno. Y lo mandaron a la iglesia central, lo que en aquel entonces, ya no, pero en aquel entonces era la iglesia más grande de la ciudad capital. Okay. Mi papá era un tipo muy popular. Lo mandan a esa iglesia. Y entonces, estando en esa iglesia como pastor, mi papá tiene un problema moral. Bien, tiene una relación extramarital. Y es expulsado de la iglesia. Nosotros nos vamos a vivir a un barrio, a un vecindario de muy baja clase de la ciudad capital, un barrio llamado Los Guaricanos. Bueno, pues ahí vamos. Y en ese lugar entonces nosotros vivimos, tristemente, un periodo de crisis, de miseria, de una escasez extrema. Mi padre no tenía ningún tipo de trabajo porque todo lo que él había hecho toda su vida había sido pastorear una iglesia. Mi madre, y por igual, bien. Entonces nosotros no teníamos ningún tipo de ingreso. Y en aquel lugar nosotros vivimos literal, pasamos mucha hambre, mucha hambre. Y es allí entonces donde a veces nosotros comíamos una vez a la semana. A veces yo me iba a la casa de un amigo, de un vecino, y pasaba muchas horas allí hasta el punto de que cuando ellos comían, entonces me brindaban. Y así pasamos mucho tiempo, meses, tal vez año. Siendo la religión en general dentro de tu historia no es, digamos, la cosa maravillosa en tu vida porque causó mucho dolor, aparentemente. ¿Por qué nunca te peleaste con lo que sería la fe y eso y no creer? Sí lo hice. Me imagino que sí, pero sí. ¿Por qué regresar después de tanto dolor, digamos? Sí, porque cuando estaba mi padre, la fe era impuesta. Pero ahora es por mi propia elección. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, es diferente.
En aquel entonces a mí me forzaban a creer. Después de grande yo elegí creer. Yo sigo creyendo, pero ahora no es por imposición. Yo sigo creyendo, ahora es por comprensión. Cuando llegas aquí a los Estados Unidos tienes varias cosas que también te pasa, pero hay algo específicamente que siempre hablas, la resiliencia, que normalmente hablas que te preparó desde chiquito, las Correcto. hambres, Yeah. hasta llegar aquí, Yeah. vivir en tu carro por un mes. Por 3 meses. Por 3 meses. Yeah. Todo eso ya te estaba como Yeah. alistando para todas las cosas que vinieran, ya sabías cómo maniobrarlas. Sí, tú sabes que ahora, sentado donde estoy, con el nivel de conciencia que tengo, te puedo decir que todo en tu pasado fue la preparación para tu futuro. Ujú. Todo. Yo pudiera voltear la moneda y empezar a hacerte preguntas. Y te puedo garantizar que todo lo que viviste en tu niñez te preparó para algo en tu adultez. Todo. Todo. Absolutamente todo. En nuestra vida no sucede nada por casualidad. En nuestra vida no sucede nada simplemente por la suerte o porque la vida me jugó una mala jugada. Eso es mentira. En la vida, tu historia no es una maldición. Tu historia es tu preparación. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, Absolutamente. todo lo que yo he pasado en mi vida fue simplemente preparándome para lo que yo me iba a convertir hoy. Todo eso, el hambre, separarme de mi padre, vivir con un padrastro que no nos entendíamos y que a raíz de tener una relación no muy positiva con mi padrastro, terminé viviendo en un carro, ¿de acuerdo? Pasar todo eso. Antes de eso, tu hermano, que también tuvieron Mi hermano, un poquito de problemas. Mi hermano por su novia, tristemente parte de su ignorancia, bien, echarme del apartamento, acusarme de algo que no fue real. Ujú. Todo eso me preparó porque hoy yo soy la persona perfecta para ayudar a aquellos que se encuentran en este momento donde yo estaba ayer. Yo soy la persona más perfecta para ayudar hoy a aquellos que se encuentran hoy donde yo estaba ayer. Ya sabes el camino. Ya, sí. Ya yo estoy preparado. Entonces, mi pasado fue mi preparación, fue mi escuela. Mi historia fue mi escuela. Lo que yo viví fue mi escuela. Misael, ¿qué te da autoridad para hablar como tú hablas, para tú decir lo que tú dices? Lo que yo he vivido. Ujú. No es teoría, no es una fábula, no es que yo lo escuché, es que lo viví. Eso me da la autoridad. Sí. Y aparte de eso, todo lo que has hecho, logrado, o sea, sin el inglés, a la escuela entraste, a una institución que te graduaste con 2 degrees, no solamente uno de ingeniería, de management. Management engineering. Okay. Lo más difícil fue el inglés. Una de las más Una de las más difíciles. difíciles. ¿Cuál es la otra cosa más difícil aparte? Creer que podía hacerlo. Creer que podía hacerlo. ¿Cuál era la batalla dentro de eso? Bueno, lo que sucede es que cuando no creo que puedo hacerlo, no lo intento. Si tú crees, tú actúas. Si tú no crees, te estancas. Entonces, sí, aprender el inglés fue un tanto difícil. Sin embargo, se hace más difícil cuando yo no creo que puedo aprenderlo. El bloqueo mental. El bloqueo mental. Correcto. Entonces, en el instante que yo creo que puedo hacerlo, creer me mueve a actuar. Mis creencias controlan mi comportamiento. Belief drives behavior. Uh-huh. ¿Ok? Mi creencia controla mi comportamiento. Y yo puedo creer para bien o para mal. Yo puedo creer en lo positivo o puedo creer en lo negativo. Yo puedo creer que el inglés no es para mí y me comporto como alguien que el inglés no es para él. No levanto el libro, todo está en español o en el idioma que sea, no lo repito, no me meto en problemas, no lo mal pronuncio, no imito. Entonces eso me lleva a estancarme. Pero si yo creo que puedo aprenderlo, entonces yo cambio mi teléfono al inglés, veo películas sin subtítulos, leo libros en voz alta aunque no sepa lo que estoy diciendo, te escucho decir algo y yo lo repito, te pregunto qué significa. Entonces mis creencias controlan mis acciones. Uh-huh. Y lo más difícil en todo lo que yo he hecho en mi vida es creer. Todavía hoy yo lucho con creencias que llegan a mi mente. Yo tengo que constantemente mantenerme
reprogramándome, recordándome. ¿Por qué? Porque esas creencias quieren volver, están ahí. Bien, están ahí. Y esas creencias vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Yo tengo que mantenerme constantemente recordándome. Exactamente. Y es algo consciente que tienes que hacer. Porque si te dejas pasar un rato, o sea, se pueden apoderar. Entonces tienes que siempre constantemente estar. Hay un libro, uno de mis libros favoritos, se llama Como un hombre piensa, As a Man Thinketh, de James Allen. En ese libro, James Allen dice que la mente es como un jardín. Que si es dejado solo, que si tú lo dejas, hierbas inútiles crecen. Pero para que puedan hierbas bonitas florecer, tiene que ser cautelosa, delicadamente, cuidadosamente cultivado. Mis pensamientos son las semillas que yo planto en el jardín de mi mente, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Entonces, ¿tú quieres pensar negativo? No hagas nada. Para tú comportarte como negativo, para tú pensar cosas pésimas, malas, de atraso, tú no tienes que hacer nada, porque eso viene natural. Ahora, para tú poder pensar en lo positivo, en lo que te avanza, en lo que te mueve, en lo que te lleva a hacer, tener más, en lo que te lleva a pensar en un futuro emergente, en tú pensar en un potencial que puede ser activado y maximizado, entonces tú necesitas poner pensamientos aquí, tú tienes que alimentarte aquí. Excelente. ¿Qué se siente? ¿Cuál es el sentimiento cuando te gradúas? ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Digamos, estás cruzando el escenario donde te van a decir tu nombre y ya tienes tu título. Para mí eso fue como que los Patriots me dieran un contrato o como que los Red Sox me hubiesen firmado. Es académicamente hablando, hasta ese momento ha sido lo más grande que yo había logrado en toda mi vida. Soy la primera persona en mi familia en cruzar un stage en los Estados Unidos. Primer título americano en mi familia. Ver a mi madre en la audiencia. Ver mis hermanos. Ya para ese entonces ver a mi esposa. Y cruzar por ese stage, escuchar mi nombre. ¿Y tu baby que ya estaba en camino? Ya había nacido. ¿Ya había nacido? Sí, nació en noviembre del 2009 y graduación es mayo de 2010. Bien, ya había nacido. Pero lo aguantamos ahí por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, y un joven como yo, después de pasar hambre, después de pedir zapatos prestados, después de no saber entender bien las clases en el salón, de no hablar bien el inglés, yo graduarme con una beca de una universidad muy, muy prestigiosa. ¿Cómo se llama la universidad? WPI, Worcester Polytechnic Institute, una universidad extremadamente prestigiosa, ¿bien? Donde quizás yo era uno de 5 o 10 hispanos, tal vez el único que nació fuera de los Estados Unidos. Habían otros hispanos, pero habían nacido aquí en los Estados Unidos. Tal vez yo era el único de los hispanos, el único que había nacido fuera de los Estados Unidos. Wow. Y pasar por ahí, ver, eso, me sentía grande. En ese momento me sentía grande. Es un logro, es un sueño hecho realidad. Te gradúas, empiezas a trabajas para 2 compañías y luego llegas a otra compañía que hace business management. Pero hay una cuestión que llega que para otras personas posiblemente dicen a lo mejor no, a lo mejor sí, porque estás trabajando, ganando 990,000, pero hay te ofrecen casi $500,000 para el año que ganar, pero tienes que hacer algo que es posiblemente no moral. Correcto. ¿Qué tan difícil es decir no al dinero y en lugar de eso renunciar e irte y buscar otras oportunidades? Mira, decirle no al dinero en otra ocasión hubiese sido difícil. Pero en ese momento fue extremadamente fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sabes lo que tú no haces, es fácil decir que no. Por eso. Cuando tú sabes lo que tú
no haces, es fácil decir que no. Si yo te ofreciera un cigarrillo ahora mismo, yo te dijera, Crispin, ¿quieres uno? ¿Qué tú vas a decir? No. No. Tú tienes que pensarlo eso. No. Tú me preguntarías, ¿qué marca es? ¿Es Marlboro? ¿Es el long o es el short? ¿Es el menthol? ¿Ah? Tú no me vas a preguntar nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Que sé que no quiero fumar. Porque tú no fumas. No fumo. Cuando tú sabes lo que tú no haces, es fácil decir que no. Entonces, quizás en otra ocasión, en otro contexto, tal vez hubiese sido difícil decirle que no al dinero. Pero en ese contexto, es extremadamente fácil decir que no. Y para que se entienda, como bien dices, trabajaba para una empresa privada que está en el mundo de la traducción. Específicamente, nosotros desarrollamos el software para traducción profesional, tanto como para los vehículos, para los teléfonos y en el mundo de los seguros específicamente. Yo he hecho tratos. Uno de mis contratos más grandes fue con una organización que se llama UAW, que es United Automobile Workers, que es un trust, es una empresa, una asociación que administra todos los 401ks, todos los seguros médicos, todos los seguros de retiro, los retirement packages y todo eso para Chrysler, GM y Ford, los tres grandes. Y yo hice un contrato con ellos en el 2016, recuerdo, ya uno de mis últimos contratos, por un valor de 3 punto y algo millones de dólares. Bien, una venta que le hicimos a ellos. Porque nosotros vendíamos un software que se llama Language Translation Memory o memoria de traducción. Bien, que es un software que te permite traducir documentos sin repetir la misma traducción 2 veces. Por lo tanto, te acelera el proceso de traducción. Bien, wow. El punto es que nosotros proveíamos ese software a las grandes compañías de seguros. Blue Cross and Blue Shield de Texas, Blue Cross and Blue Shield of Illinois, Blue Cross and Blue Shield of Florida, Aetna, Insignia, Anthem, todos esos grandes. Bien, y dentro de esos seguros hay varios documentos importantes, pero en el 2012 Barack Obama firmó una ley que se llamó the ACA, the Affordable Care Act. O el Obamacare, que le llaman. El Obamacare. Y dentro del Obamacare hay una sección, que es la sección 508, si no me equivoco, que dice que en cualquier lugar de los Estados Unidos donde hay un 5% o más de la población que hable un idioma que no sea el de inglés, todo lo que sea de salud, absolutamente todo, debe ser traducido a ese idioma. Por ejemplo, si el 5% de la población en Dallas habla alemán, los dentistas, los quiroprácticos, los hospitales, los urgent care, todo deben darle los formularios en alemán. Deben tener toda la información en alemán. Deben tener todas las reglas en alemán. Okay. Y adivina qué. Aquí hay muchísimos lugares donde hay muchos italianos, donde hay irlandeses, donde hay asiáticos, donde hay hispanos. Entonces, el mundo de la traducción en los Estados Unidos es una mega industria. Y nosotros, esa empresa dominaba el 80% del mercado. Wow. En ese entonces. Los seguros producen algo que se llama EMRs, Electronic Medical Records, ¿ok? O récord médicos electrónicos. Por eso, cuando tú vas de un hospital a otro, tú no te llevas un folder contigo, sino que se transfiere de un lugar a otro. Y eso es un EMR, Electronic Medical Record. Que todo el mundo tenemos. Todos. Cuando tú vas al médico, específicamente cuando tú usas the ACA o Obamacare, a tu casa llega una carta con algo que se llama Explanation of Care, ¿ok? Un E of C. Y eso te dice arriba, this is not a bill, ¿ok? Esto no es un bill, pero te dice lo que tú fuiste al médico. O tú viniste al médico, te pusimos una inyección, te dolía la cabeza, te hicimos un x-ray, o te cortaste, te pusimos 2 stitches, etc. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, como ellos no están pagando por el seguro, cuando llega un explanation of care, lo rompen y lo tiran a la basura porque no le cuesta nada. Pero en ese proceso hay un truco, o había, para no decir bien, donde como tú tienes un seguro médico subsidiado, tú vas al doctor porque te duele la cabeza, te atienden con el Affordable Care Act, con el Obamacare, te atienden, te dan un Tylenol y cuando tú te vas a tu casa, el doctor dice,
A Crispin le hicimos una operación de corazón abierto, le pusimos una prótesis del brazo izquierdo y le pusimos, y estuvo interno por 3 semanas. Entonces somete ese bill, bien, aquí hay 2 instituciones grandes, Medicare y Medicaid. Medicare para los ancianos, para los que pasan de 62 en adelante, y Medicaid para los pobres, los que están por debajo del 200% de pobreza en los Estados Unidos. Bien, entonces... Tú fuiste al médico, te dieron un Tylenol, un acetaminofén, ¿bien? Y el doctor mandó un bill por $45,000 porque él puso un sinnúmero de cosas. Por ley, el gobierno tiene 30 días para pagarle a ese doctor. Y adivina qué, no existe fuerza humana que pueda revisar todos los billes que se someten a los hospitales. Y hay veces que tú sometes un bill hoy fraudulento y el gobierno se viene a dar cuenta 5 años después. Y eso estaba sucediendo. Entonces, a mí lo que me pidieron fue, Misael, nosotros vamos a empezar a enviar a que tú nos traduzcas unos records, unos explanation of care fraudulentos. Tú lo que tienes que hacer es aprobarlos. Tú eres el manager, tú lo apruebas, te vamos a garantizar $400,000 por año. La oferta se hizo el 28 de octubre del 2016 y el 29 de octubre del 2016 yo no era empleado de la empresa. Yo renuncié. ¿Por qué? Porque yo no hago eso. Entonces, cuando tú sabes lo que tú no haces, es fácil decir que no. Es fácil. Ok, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias. Puedo seguir hablando contigo. Yo sé que una vez más el otro capítulo cubrió más de tu vida, un poquito más largo. Pero antes de irnos, este es tu libro que me regalaste con su autógrafo y todo. Ya casi no lo acabé, pero lo voy a acabar. Cuando lo acabe, va a ir aquí para que esté aquí. Pero dime cuándo empiezas con John Maxwell, la oportunidad y luego la idea de empezar a escribir un libro y por qué es necesario tener un libro. John Maxwell. Empiezo ya en esa empresa a la que renuncié en el 2016, en octubre del 2016. Previo a eso, año 2011, 2012, 2013, yo llevo una buena trayectoria. Casi todos los años me dan una promoción. O una vez al año o una vez cada 2 años fui promovido. Empecé como inside sales, llamando por teléfonos, llenando lo que hoy conocemos como un setter. ¿Okay? Simplemente es agendando llamadas, agendando reuniones para otras personas. Un año después, casi triplico mis números, llego cerca de un 300% del rendimiento y me promueven entonces a lo que es el LSP Manager, Language Service Providers. Los LSPs son empresas pequeñas. Ahí empiezo a viajar, año 2011, 2012. De ahí en adelante empiezo a viajar por el mundo. Voy por primera vez a Londres. Ya empiezo a ir a Londres 3-4 veces al año. Empiezo a ir a Rumanía. Estoy en diferentes partes de Europa. Empiezo a viajar a Canadá. Otro sueño realizado que te dijiste a tus caddies que ibas a viajar. Que yo le decía a mis amigos que yo iba a viajar y me decían que yo estaba loco. Correcto. Entonces, lo mismo. Alcanzo cerca de un 220% en rendimiento como un LSP Manager. Entonces, ahí me promueven de nuevo y me hacen el North America Business Manager. Ya me dan un territorio más grande. Wow. Ya empiezo a hacer deals en los millones de dólares. Wow. Entonces, ahí me quedo y empiezo, entonces, creciendo. Mi objetivo era yo convertirme en un vicepresidente o un manager regional o algo así, ¿sabes? Como algo más grande. Claro. Empiezo a buscar, empiezo a leer. Recordé que en el 2009 yo leí un libro de John Maxwell. Que se llama, que todavía tienes 18 años después, casi. El Manual del Liderazgo. El Manual del Líder. 26 cosas que todo líder debe saber. El que tú dices, lo empecé a leer en el 2015, se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Ok. Ese llevo 11 años leyendo ese libro. Lo tengo, está ahí en mi backpack todavía. Te lo pudiera mostrar todo. Bien, entonces, pero mi primer libro, John Maxwell, lo leo en el 2009. Queriendo crecer por ahí 2012, 2013, recuerdo que leí ese libro, entonces empiezo a buscar otros libros. Ahí me encuentro con las 21 leyes irrefutables del liderazgo, empiezo a leer libros de Miles Monroe, empiezo a leer un poquito de Tony Robbins. En ese entonces no me gustó Tony Robbins, lo solté, conecto un poco con Brian Tracy, pero me identifiqué mucho con John Maxwell. ¿Por qué? Su forma de escribir, liderazgo, me encantó lo de liderazgo.
Me gustó el liderazgo. Recuerdo que un amigo llamado Serafino Graziosi, italiano que vive en Quebec, Canadá, me dijo, Misael, tú quieres llegar a ser un manager, pero lo que te va a hacer exitoso en esta empresa es que tú seas un líder. Bien, y yo, como, ok, pero entonces él como que me vio, como que yo no entendí, y me dijo, mira, el manager es aquí, nada más en la empresa. Tú vas a trabajar con lo de la empresa. Pero un líder impacta más allá de la empresa. Tú quieres ser un líder. Tú quieres ser un líder porque el líder hace que las cosas sucedan. Y con ese consejo empecé a indagar en lo de John Maxwell. Empecé a entrarme en lo de John Maxwell. Y en el 2015 encontré la certificación con John. Me certifico con John Maxwell en el 2015 y ahí empiezo a crecer. Y el resto es historia, me conecto muy bien con él. Entonces, lo del libro. Desde ya hace muchos años, yo quería escribir un libro. Uh-huh. Y el título del libro que yo tenía, todavía lo tengo escrito. Recuerdo que en la universidad, estando en la universidad, yo escribí eso en un journal de la universidad que yo tenía. Y tal vez yo lo escriba todavía ese libro. No sé, puede ser que lo escriba. Pero el título que le iba a dar en ese entonces al libro era Pensando en éxito con el estómago vacío. Así le iba a llamar. Y en ese libro, el argumento que yo iba a hacer es que todo ser humano tiene dos estómagos. Tiene el estómago anatómico, de su anatomía, el estómago físico, sí, pero tiene el estómago intelectual. Y también el estómago lleno y el estómago vacío, exacto, porque las dos cosas te dan diferentes pensamientos. Exacto. Entonces, pensando en éxito con el estómago vacío, iba a hablar de las dos cosas. Primero, habla de mi historia, de cómo yo con hambre, en medio de los Cádiz, en medio de mis desafíos con hambre, tenía grandes sueños. Estaba pensando en éxito mientras tenía hambre. Pensando en éxito con el estómago vacío desde la perspectiva física. Pero a la vez de hablarte de pensar en éxito con el estómago vacío físico, te iba a hacer una invitación a que tú debes pensar en éxito con el estómago intelectual vacío. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas que tu estómago intelectual se llene, entonces tú dejas de crecer, paras de buscar. Bien, cuando la satisfacción supera el hambre, el cazador para de cazar. Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, entonces, desde una perspectiva física, yo te iba a contar mi historia. Cómo yo con hambre pensaba cosas grandes. Pero desde una perspectiva intelectual, dones, talentos, recursos, habilidades, intelecto, conocimiento, intuición, imaginación, todo eso, desde esa perspectiva, tú debes siempre mantenerte con el estómago vacío. Uh-huh. Tú tienes que ser feliz con lo que tienes, pero ser incansable buscando lo que tú quieres. Eso es parte del éxito. Ser feliz con lo que tienes mientras buscas o mientras peleas o mientras luchas por lo que tú quieres. Entonces, tu estómago intelectual debe siempre estar vacío. Porque el día que tú dices, ya yo estoy bien, ya. Cuando la satisfacción supera el hambre, el cazador para de cazar. Entonces, ahí nace la idea de escribir un libro. Empiezo a escribir y en el proceso de escribir entonces me llega la idea de creando una nueva historia. Creando una nueva historia. Y este es su segundo libro. Es mi primer libro. Es mi primer libro. Pero tienes, sí, tengo correcto. Otros. ¿Tienes dos libros o más? ¿Cuántos libros tienes en total? Tengo tres. Pero este es el primero. Este es el primero. Ok. Es el primero. Entonces, me nace creando una nueva historia porque entonces ahí yo vuelvo a conectar con aquel pensamiento de mi niñez donde yo digo, yo no seré como mi padre. Entonces yo digo, yo soy un parte historia. Conmigo empieza una total historia. Mis hijos no van a vivir lo que yo viví, no van a experimentar lo que yo experimenté. Yo no lo voy a tratar como a mí me trataron. Conmigo hay una nueva historia. Y por eso es que yo digo, porque tu pasado no es tu destino. Es decir, yo no voy en dirección a lo que yo viví. ¿Me sigues? Sí. Por lo tanto, mi pasado no es mi destino. No se repite conmigo. Se acabó. Conmigo se borró. Conmigo se borró la escasez, la miseria,
el miedo, conmigo se borró la falta de amor, la orfandad, conmigo se acabó el rechazo, todo eso, porque yo no estoy yendo a mi pasado, yo estoy creando una nueva historia. Sí. Recuerda que te dije que no estoy enfocado en lo que no quiero ser, yo estoy enfocado en lo que quiero ser, yo estoy enfocado en la nueva historia que estoy creando, no en la historia que le estoy huyendo, porque mi pasado no es mi destino. Sí. Por eso. Completamente. Yeah. Excelente. Si no, ¿lo pueden encontrar en Amazon? Tanto en inglés como en español. Está en Amazon. Ya se ha convertido en bestseller. Se lo voy a comprar a Bree. Yeah. Bree, they have it in English. Yeah, I'm going to get it está for en you. inglés. Más de 35,000 copias vendidas. Gracias a la gente, específicamente, obviamente, de la República Dominicana, pero en Panamá. Es un libro que ha tocado muchas vidas en Panamá, Centroamérica, Suramérica. Ese libro ha tenido una muy alta aceptación y muchas personas aquí en Estados Unidos, pero... ya veo por qué. Porque he empezado a leer la parte que he leído y se siente luego. Excelente, excelente. Okay. Ahora tienes, antes ya, una vez vayamos cerca de acabar. Ya, tranquilo. Ya. Tienes una compañía ahora. Sí, que ayuda a otros negocios para poder crecer, posiblemente ver su potencial. Correcto. ¿Qué exactamente es? ¿Cómo se llama? ¿Y qué es exactamente los servicios que ofreces? Advanced Leadership Consulting. Okay. Y nos enfocamos en ayudar a empresarios, dueños de negocios pequeños, 5 millones o menos, a que puedan crecer un negocio sin perder su salud. En eso nos enfocamos. Y la forma en cómo lo hacemos es profesionalizando, sistematizando sus negocios para que ellos puedan salirse sin que el negocio tenga que detenerse. Varios de los problemas de empresarios es que normalmente el negocio los corre a ellos en lugar de que ellos corran el negocio, ¿verdad? Correcto. Y eso le ayuda a resolver ese tipo de problemas. Correcto. Empiezan con una pasión, una pasión que le produce dinero, pero eventualmente esa pasión se convierte en esclavitud porque no pueden salir del negocio. Y es porque no han aprendido a establecer sistemas, a establecer procesos que les permita a ellos delegar. Entonces, nosotros lo que hacemos en Advance, lo que hacemos es educar a emprendedores, dueños de negocio, donde ellos puedan crecer en su liderazgo, establecer buenas estrategias de mercadeo, manejar sistemas fuertes de venta, tener un buen sistema operacional, saber manejar su cash flow y tener servicios y productos que realmente produzcan resultados en sus clientes. Y con eso, entonces, ellos pueden delegar a otras personas y vivir, disfrutar de lo que produce su negocio. Aparte de eso, normalmente estás en conferencias hablando, que hablas súper apasionadamente y directamente te llega cuando estás hablando. Sí. Esa es otra parte de las cosas que haces también. Parte de lo que hago es dictar conferencias por mi historia, enseñar lo que he vivido, pero también enseñar lo que sé desde la perspectiva de negocio. So es muy común que esté en diferentes ciudades, país, continente, capacitando, entrenando líderes, porque soy un estudiante del liderazgo y un apasionado, un amante del crecimiento. Entonces, hoy por hoy me buscan precisamente por eso, para educar líderes, para educar dueños de negocio, desde una perspectiva del crecimiento, desarrollo personal, resiliencia, capacitar líderes. Para ti, hay la definición que es liderazgo, pero para ti, si pudieras poder darle tu definición de liderazgo, para ti, ¿qué es exactamente? Liderazgo es la habilidad de crear cosas extraordinarias con personas ordinarias. Esa es una definición que yo le doy. Y la otra definición que le doy, de las muchas que hay, liderazgo es la habilidad de influenciar personas a hacer o crear cosas que ellos por sí mismos no creían que podían hacer, pero cuando lo hacen se sienten como que lo hicieron ellos solos. Excelente. Cuando venías aquí manejando el tráfico y todo lo demás, posiblemente la mente te cruzó, ojalá y que me pregunte esto, ojalá y que toquemos este tema. ¿Alguna cosa que te llegó a la mente? Realmente no. ¿Sabes por qué? He desarrollado el hábito. Incluso no me gusta que me manden preguntas preprogramadas, preescritas. No me gusta. Cuando me van a entrevistar o cuando me invitan a un lugar, no me gusta
prejuiciar mi mente. Okay. No me gusta ser scripted. Entonces, no, al contrario. Y menos en esta ocasión. En esta ocasión, en lo menos que pensé es en lo que me ibas a preguntar, porque ya venía un poco tarde, había un poco de tráfico al final y ya me sentía apenado contigo porque te había hecho esperar un poco. Entonces, no venía pensando para nada en ojalá me pregunte tal cosa. A mí me gusta así, a mí me gusta abierto. Yo bromeo con mis audiencias, obviamente es un juego, yo tengo límites y lo entiendo, pero yo bromeo con mi audiencia, yo le digo, no, yo me he visto enfrente de miles de personas y yo le digo a mi audiencia, no hay nada, absolutamente nada en este salón que ustedes puedan decir a lo que yo no pueda decirle algo, a lo que yo no pueda hablarle algo. Sí. Y he hecho el ejercicio, yo le he dicho a la audiencia, ok, grita una palabra y alguien por allá dice algo y luego otra persona, grita tú una palabra y con eso yo les hablo de lo que ellos, le armo. Entonces, Dios me ha regalado esa capacidad y yo me siento lo suficientemente preparado, no he terminado, pero me siento lo suficientemente preparado para poder hablar en mi contexto, en mi entorno, de cualquier pregunta que me hagas. Entonces, no, realmente no había algo en específico. Ahora, si me dijeras de qué tú quisieras que te pregunte ahora, en este momento, o que tú quisieras decirle a alguien eso, lo que yo quisiera decirle es que donde tú estás hoy, como tú te ves hoy, eso no te define. Tu condición, tu circunstancia actual, no dice tu verdad. Esa no es tu verdad. Tu verdad no está en los hechos. Bien, hay una diferencia entre conocer los hechos y conocer la verdad. Sí. Bien, y yo eso sí pudiera decir que hay muchas de nosotros que estamos viviendo mentiras. Y hasta que nosotros paremos de creer las mentiras, no podremos vivir la verdad. Bien, entonces, Cierto. no, lo que preguntes o lo que digas para mí está bien. Claro. Yeah. Ok, estamos acabando. Yeah. ¿Cuáles son todas tus redes sociales donde la gente te puede encontrar? Tu página de Superfácil. web. En todos los lugares, YouTube, Facebook, Instagram, todo, incluyendo TikTok, lo estamos utilizando ahora. @soy Misael Díaz. Súper fácil. @soy Misael Díaz. Tenía curiosidad tu nombre, Misael. ¿De dónde viene? Mi nombre es bíblico. Está en el libro de Daniel, en el primer capítulo. Hay una historia de 3 jóvenes hebreos que fueron tomados como esclavos, llevados a Babilonia. Y allá en Babilonia le cambian los nombres. Y esos nombres muy populares, Sadrach, Mesach y Abednego. Yo soy Mesach. Bien, Mishal. Mi nombre es un nombre hebreo que pasado por el filtro del latín y llevado al español, se escribe Misael. Pero en hebreo se escribe Mishal y se pronuncia Mishal. Mishal. Y su significado es quien es como Dios. Bien, no igual a Dios, sino quien es como Dios. ¿Quién es como Dios? Quien es como Dios. Eso significa mi nombre, viene de la Biblia. Estos 3 jóvenes fueron echados en un horno de fuego. Que no se quemaron. Y no se quemaron. Fueron protegidos. Y cuando el rey miró, en vez de haber 3, se veían 4. ¿Ven? Porque estaba el ángel de Jehová guardándoles a ellos en aquel lugar. Entonces de ahí viene mi nombre. He escuchado la historia. Excelente. Yeah. ¿Algún evento que tengas, digamos en 2-3 semanas aquí, que la gente pueda estar preparada? ¿Un enlace que podamos compartir con la gente? Sí, bueno, no tengo un evento directamente aquí en Dallas Fort Worth. Somos de todos lados. Así pero es que donde sí, el 28 de febrero vamos a estar en Las Vegas. Vamos a estar en Las Vegas, Nevada. Se me olvida el nombre del hotel, pero si conectan conmigo... Que fue una meta de tú y David estar allá. Correcto. Una de mis metas para el 2026, tener una conferencia en Las Vegas. Tengo algunos objetivos, tengo cosas específicas que quiero lograr y quiero entrar a ese mercado
Porque en caso no lo sabes, en Las Vegas se hacen 64,000 conferencias al año. No lo dudo. Sí. Siempre están Ya, ocupados. Las Vegas es uno de los destinos número 1 en el mundo para conferencias. Sí, hay millones y millones, 24 millones de square footage en salón de conferencia entre todos los hoteles. Wow. Sí, es uno de los destinos y mi objetivo es entrar a ese mercado. Quiero entrar a ese mercado de ser un keynote speaker. No, ya estás adentro de ese Uno de esos. mercado Bueno, con un evento, ¿verdad? Ya estoy dando mi primer paso, un evento relativamente pequeño, pero estamos entrando en mi primer paso. Mi objetivo es llevarlo a las arenas, a 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 personas. T-Mobile Arena, llenarlo. Correcto. Exacto. Entonces, eso es. Excelente. ¿Cuál es una lección muy importante que aprendiste en haciendo tu negocio que le dirías a tu joven, que le podría ayudar a alguien más? ¿Qué sería eso? Una lección que aprendí, que es mejor ganar menos ahora construyendo lo tuyo que ganar mucho construyendo la visión de alguien más. Yo prefiero ahora mismo, Crispin, ganar $50,000 al año en mi proyecto que ganar 100 como empleado. Eso yo lo aprendí en el emprendimiento. Sí, ¿Por qué? Porque no hay ningún empleo, no existe un empleo que en una semana pueda duplicar tu ingreso. Bien, pero en mi emprendimiento yo puedo duplicar mi ingreso en una semana, en un mes. Por ejemplo, hoy hay un emprendedor que me está escuchando que gana $50,000 al año. Y hay un empleado que hoy me está escuchando que gana $100,000 al año. El año que viene, en esta fecha, el emprendedor se va a estar ganando 250,000 y el empleado seguirá en los 100. Entonces yo prefiero ganar poquito hoy en el presente construyendo lo mío que ganar mucho construyendo lo de otra persona. Ya. Tiene mucho sentido. Muchísimas gracias. Cuando yo me despierto dentro de mi semana o en el mes, digo una frase que escuché hace mucho tiempo de un gurú que dice: no soy inmortal, soy mortal y un día voy a morir. No para espantarme, para asustarme, sino que es la realidad de la vida. No estamos aquí para siempre. Con eso te deseo una larga y próspera vida. Cuando todo ya se acabe, ¿qué tú quieres que la gente diga o piense de tu vida? Que yo fui un buen padre. Yo quiero ser recordado como un buen padre. Mira, ¿por qué? Yo diría que para dejar un margen de error, ¿no? Yo creo que el 90% de los problemas en el mundo, sin importar en la categoría que lo pongas, el 90% de los problemas en el mundo se originan por la falta de un padre. ¿Qué yo quiero que se recuerde de Misael? Que Misael fue un buen padre. Si yo soy un buen padre, yo voy a producir buenos hijos. Si yo produzco buenos hijos, significa que mis hijos van a contribuir a la sociedad. Si mis hijos contribuyen a la sociedad, mis hijos no son delincuentes, no son ladrones, no hacen daño a otra persona. Entonces, a través de contribuir a la sociedad produciendo buenos hijos, yo puedo reducir el presupuesto carcelario del país porque no se va a necesitar dinero para encarcelar a mis hijos. Si yo produzco buenos hijos, tú podrás dejar tu carro afuera en la calle porque nadie se lo va a robar, porque tú sabes que nadie se lo va a robar porque Misael produjo buenos hijos. Si nadie se roba tu carro, tú no necesitas ponerles una alarma, por lo tanto te ahorras dinero. Sí. Si nadie le hace daño a tu carro, tú no necesitas un seguro porque nadie le va a hacer daño a tu vehículo. Entonces, si yo produzco buenos hijos y mis hijos le contribuyen a la sociedad, el mundo se hace más barato simplemente porque yo produje buenos hijos. Al final de todo, yo puedo impactar el mundo a través de mis hijos. Por lo tanto, ¿qué yo quiero que se recuerde de mí? Que yo fui un buen padre. Excelente. ¿Crees que lo que estás haciendo o sabes que lo que estás haciendo en este instante es tu llamado? Definitivo. 100%. Yo fui creado para lo que yo hago. Lo que yo hago, hay personas que tú y yo conocemos y que tú no conoces, y casi a diario hay personas que se me acercan y me preguntan cómo yo hago lo que yo hago. Y en parte yo te lo puedo explicar, pero hay parte que yo no te lo puedo explicar. Yo sé que estamos limitados de tiempo, Crispin. Tú dale, expande, por favor. El nivel de información que mi cerebro acumula y que recuerda es impresionante hasta para mí mismo. En la forma en cómo lo acumula, en la forma como lo estructura.
recordar frases, páginas de libros, acontecimientos, fechas, lugares, etcétera, etcétera, enseñanzas por completo. Aparte de que es mi llamado, es para lo que yo fui creado. Yo fui diseñado para hacer lo que yo hago. Mi cerebro fue diseñado para lo que yo hago. Mi voz fue diseñada para lo que yo hago. Mi esposa es cantante. ¿Ok? Sí. Y esto. Mi esposa es cantante. Mi esposa puede cantar por horas y horas y horas sin ponerse ronca. Si yo empiezo a cantar una canción, si tú me quieres ver ronco, que yo pierda la voz, ponme a cantar y en 5 minutos yo estoy ronco. Wow. Yo puedo hablar por 10 horas sin perder la voz. Yo fui diseñado para esto. Yo entendí esto. Una carrera es por lo que te pagan. Tu llamado es para lo que te diseñan. Bien. A career is what you paid for. A calling is what you were made for. Yo fui creado para esto. Definitivamente es mi llamado. 100% no tengo la menor duda. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando era empleado, yo hacía lo que hago hoy. Lo que pasa es que lo hacía como un empleado y yo no me estaba dando cuenta. ¿Sabe por qué yo viajaba tanto? Porque me mandaban a conferencias, a trade shows, a presentar. Por eso era que yo viajaba tanto. Me mandaban a diferentes conferencias, trade shows, convention centers. Yo iba y yo era el presentador. Por lo bueno que era presentando. Sí. Es decir, lo que yo hago hoy, tengo 25, 20 años haciéndolo. Lo que pasa es que lo hacía como empleado. Eso es lo que pasa. Eso definitivamente fui llamado para lo que hago. Yeah. Ok, Misael, muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que me has dado a conocer. Me conmoviste bastante porque ciertas cosas que yo pregunté de ti es porque yo ya lo había sentido anteriormente y pasado, porque varios de nosotros como adultos, hombres, machos, normalmente pasamos ciertas cosas que a veces son paralelos a diferentes personas, pero a veces no nos damos el tiempo y ponernos vulnerables en una cámara, poder hablar de ese tipo de cosas, porque es como que, ¿para qué hablar de eso? ¿Verdad? Y literalmente, desde la primera vez que te miré, y platicamos, y luego vi las cosas que ponías, y luego X cosas, y luego seguimos, somos embajadores de la cámara los dos, y diferentes... Se siguió alineando la cosa para estar aquí el día de hoy. Y sin duda es un factor global latino. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, sí. A ti por la invitación, por darme la oportunidad de hablarle a tu audiencia, a toda esa gente que está allí, por la oportunidad de compartir contigo. Y eso de la vulnerabilidad, si puedo comentar rápido y dejarlo ahí. Claro. Mira, las personas más fuertes no temen hablar de sus debilidades. Se necesita ser fuerte para hablar de tu debilidad. Sí. Los débiles son aquellos que esconden sus debilidades. Los fuertes hablan de sus debilidades. Bien. Y mi objetivo, una de las cosas que yo le digo a las personas muchas veces, hazte tan fuerte, que no te haga daño hablar de tu debilidad. ¿De acuerdo? Sí. Porque realmente, si tú lo piensas, se necesita ser fuerte para tú hablar de tu debilidad. Sí, bastante fuerza. Entonces, gracias por eso. Gracias a ti. Muchísimas gracias una vez más, damas y caballeros. Este fue otro capítulo de The Global Line Factor en español. Asegúrate de suscribirte al canal en este momento porque no tienes nada que perder y muchísimo que ganar, como esta historia de Misael y muchísimas más que están en el canal. Así es que suscríbete y acuérdate que somos igual que tú. Somos humanos, somos la especie, en este caso, de culturas que es el mundo. Hasta la próxima. Paz.